Jimin actualizó en Instagram con unas fotos detrás de escena de Swim. Hay una imagen que llama especialmente la atención. Se ve un arco iris, y hasta ahí todo bien, pero si te fijas debajo, hay como dos cabezas donde podemos identificar que son Jimin y Jungkook. ¿Por qué? Bueno, el de cabello negro tiene muchos aretes en la oreja, y el único que usa aretes así es Jungkook. Por otro lado, al otro se le ve el cabello rubio, aunque solo un poco porque el gorro los tapa a ambos, y el único rubio es Jimin. Entonces está claro de quiénes se trata. Todos sabemos qué significa el arco iris, así que surge la duda. ¿Es una coincidencia o Jimin sabe bien lo que está haciendo? ¿Acaso nuestro Jungkook está mandando señales? Ahora se ha confirmado que Run BTS está de regreso y lo tendremos el 7 de abril. ¿De qué se tratará el nuevo episodio? Bueno, eso no lo sabemos. En el adelanto ellos tampoco lo saben. Así que esperemos la sorpresa que todos tienen preparada. Como sabemos, el día de ayer los Taekookers volvieron a generar polémica al inventarse una supuesta cita romántica entre Taehyung y Jungkook en Nueva York. Según ellos, todo había sido cuidadosamente planeado con un mes de anticipación, lo que hacía parecer la historia aún más elaborada. Algunos incluso afirmaban que se trataba de una celebración de aniversario, interpretándolo como una forma de confirmar su supuesta relación y, de paso, callar a los haters. Otros añadían que ambos querían aprovechar el momento para pasar tiempo a solas, lejos de las cámaras y del resto de miembros, construyendo toda una narrativa que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Sin embargo, como ya es costumbre en este tipo de situaciones, la historia no tardó en desmoronarse. En cuestión de horas, las teorías fueron completamente desmentidas cuando Hobi publicó una foto en el mismo restaurante donde supuestamente ocurría la cita privada. A esto se sumaron videos donde claramente se ve a Jungkook, Taehyung, Namjoon y Hobi llegando juntos al lugar, lo que evidencia que no se trataba de ningún encuentro romántico secreto, sino simplemente de una salida grupal. A pesar de las pruebas tan claras, resulta increíble cómo algunos continúan negándose a aceptar la realidad. Incluso después de haber sido desmentidos, hay quienes siguen insistiendo en que sí fue una cita Taekook, argumentando teorías cada vez más forzadas. Algunos dicen que aunque los demás miembros estuvieron presentes, en realidad se sentaron en mesas separadas para permitir que Jungkook y Taehyung tuvieran su momento privado, lo cual cae en evidentes incongruencias. Ahora hablemos con calma, pero también con claridad, sobre todo este tema de las acusaciones que algunos fans, especialmente los Taekookers más intensos, lanzan contra Jimin, diciendo que él supuestamente busca que lo vean con Jungkook, que todo lo hace por fanservice o para ganar relevancia, cuando honestamente, si uno analiza los hechos reales y no solo teorías armadas en base a preferencias personales, esa narrativa simplemente no se sostiene. Primero que nada, hay algo muy evidente. Las veces que el fandom se entera de salidas entre Jimin y Jungkook, esas famosas salidas Jikook casi nunca vienen de ellos mismos. No es que ellos estén subiendo fotos, haciendo lives o dejando pistas evidentes para que todo el mundo los vea juntos. Al contrario, la gran mayoría de esas veces salen a la luz por factores externos. Fans que casualmente los ven y les toman fotos desde lejos, personas que coinciden con ellos en algún lugar y luego cuentan la anécdota, o incluso dueños de restaurantes que comentan que los atendieron. Es decir, son situaciones donde ellos claramente estaban en un contexto privado. Y eso es clave, porque demuestra algo muy simple. Si realmente Jimin quisiera colgarse de Jungkook o hacer fanservice, lo más lógico sería que él mismo lo mostrara,
que subiera fotos, que hiciera comentarios, que alimentara esa narrativa. Pero no lo hace. De hecho, es todo lo contrario. Esas experiencias las mantienen para ellos. Son momentos que comparten en privado y si el fandom se entera es prácticamente por accidente o por terceros, no por una intención directa de exposición. Entonces, ¿de dónde sale esta idea de que Jimin planea todo para que lo vean? Porque sinceramente no hay evidencia real que respalde eso. Es más una construcción del fandom que otra cosa, una forma de justificar ciertos celos o preferencias. Ahora, si comparamos eso con Taehyung, ahí sí hay una diferencia clara en comportamiento, pero no necesariamente negativa, solo distinta. Taehyung sí ha subido fotos cuando está con Jungkook, y curiosamente muchas veces son fotos de ellos dos, incluso cuando en ese mismo lugar también están otros miembros del grupo. Y esto no es una crítica, porque al final del día es su cuenta, su espacio, y él puede subir lo que quiera. Pero sí genera una pregunta interesante. ¿Por qué eso sí se aplaude o se justifica, mientras que a Jimin se le acusa por algo que ni siquiera hace? Esa es la incoherencia principal. Porque si seguimos la lógica de ciertos Taekookers, entonces habría que decir que Taehyung también está mostrando su relación con Jungkook o que lo hace con alguna intención específica. Pero eso no lo dicen. Ahí cambia completamente el discurso. Se vuelve algo lindo, natural, espontáneo. Entonces, ¿por qué con Jimin es diferente? ¿Por qué se le juzga con un estándar totalmente distinto? Esa es la verdadera cuestión. Además, hay otro punto importante, la percepción de las dinámicas entre los miembros. Desde mi punto de vista, y esto ya es algo más subjetivo, la relación que transmiten Taehyung y Jungkook siempre me ha parecido más como de amigos, incluso con esa vibra de compañeros de gym, por decirlo de alguna manera. No me genera otra lectura más allá de eso, y no tiene nada de malo. Es una relación válida, cercana, pero dentro de lo que se ve como amistad. En cambio, con Jimin, la dinámica con Jungkook es distinta. Se nota en el trato, en los gestos, en la forma en la que interactúan. Y eso no es algo que uno se inventa, es algo que se ha visto a lo largo del tiempo. Jungkook tiene muy marcado cómo trata a Jimin en comparación con cómo trata a los demás miembros, incluyendo a Taehyung. Y aquí es donde viene el verdadero problema. No es que los fans tengan preferencias. Eso es normal. El problema es cuando esas preferencias se convierten en ataques. Porque lo que muchos hacen no es solo defender su ship, sino atacar directamente a Jimin, insultarlo, desvalorizarlo y compararlo constantemente con Taehyung de una manera bastante agresiva. Dicen cosas como que Taehyung sufre por culpa de Jimin, lo cual no tiene ningún sentido si lo piensas fríamente. ¿Por qué Jimin haría sufrir a Taehyung? ¿En base a qué hechos reales? Ninguno. Es simplemente una narrativa creada para victimizar a uno y demonizar al otro. Y si aplicamos esa misma lógica absurda al revés, entonces también se podría decir que Taehyung hace sufrir a Jimin cuando sube fotos solo con Jungkook y luego se descubre que había más miembros presentes. Pero obviamente eso tampoco tiene sentido, porque la realidad es que ninguno de ellos está haciendo daño al otro. Son compañeros, amigos, llevan años juntos y tienen relaciones complejas pero sanas dentro de su propio contexto. Taehyung tendrá sus razones para subir lo que sube, igual que Jimin tiene las suyas para no hacerlo. Y ambas cosas están bien. No hay una forma correcta de mostrar o no mostrar una relación. El problema real aquí no son ellos, sino la incongruencia de ciertos fans. Aplauden unas acciones cuando vienen de un lado, pero las critican cuando ni siquiera existen en el otro. Construyen teorías sin base y luego las usan para justificar ataques hacia una persona que no ha hecho nada malo.
Y al final del día, eso es lo más importante de entender. No se trata de quién sube más fotos o quién aparece más con quién, sino de respetar a los artistas como individuos, sin proyectar en ellos historias que solo existen en la cabeza del fandom. Porque una cosa es disfrutar dinámicas y otra muy distinta es usar eso como excusa para atacar. Y ahí es donde muchos están cruzando una línea que no deberían. El artículo de Billboard básicamente cuenta que BTS volvió a hacer historia al debutar directamente en el puesto número 1 del Billboard 200 con su álbum Arirang. Y no es cualquier logro. Con este ya suman su séptimo disco en llegar a la cima, lo que los coloca en un nivel súper alto dentro de la industria musical global, especialmente para un grupo que no canta principalmente en inglés. Esto no pasa todos los días y demuestra lo fuerte que sigue siendo su presencia. El reporte también se mete bastante en los números, que es donde realmente se ve el impacto. Por un lado, las ventas del álbum fueron bastante sólidas, lo que significa que no solo la gente lo escuchó en plataformas digitales, sino que también lo compró activamente, ya sea en formato físico o digital. Eso hoy en día es clave, porque muchos artistas dependen casi totalmente del streaming. Pero BTS logra destacar en ambos frentes, ventas y reproducciones. En cuanto al streaming, el artículo menciona que las cifras fueron altísimas desde el primer momento. Esto refleja cómo el fandom, conocido como ARMY, se moviliza globalmente cada vez que lanzan música nueva. No es solo apoyo casual, es un fenómeno organizado a nivel mundial. Apenas salió el álbum, millones de personas empezaron a reproducirlo en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube, lo que ayudó directamente a empujarlo hasta el número 1. Otro punto importante que resalta el artículo es que este lanzamiento representa una especie de regreso clave para el grupo. Dependiendo del contexto reciente, proyectos individuales, servicio militar de algunos miembros, etc., este comeback tiene un peso especial porque reafirma que BTS sigue siendo una fuerza dominante incluso después de pausas o cambios en su dinámica. No es solo sacar música por sacar, es volver a posicionarse con fuerza en el mercado. Además, Billboard enfatiza el impacto internacional del grupo, sobre todo en Estados Unidos. Esto es súper relevante porque el Billboard 200 es uno de los rankings más importantes del mundo, y dominar ahí no es fácil, especialmente para artistas internacionales. BTS ya no es solo un fenómeno del K-pop, sino un actor principal en la industria global. Han logrado romper barreras culturales, idiomáticas y de mercado de una forma que pocos artistas han conseguido. También se menciona cómo este éxito no es algo aislado, sino parte de una trayectoria consistente. No es que pegaron un hit y ya, llevan años manteniéndose en lo más alto. Cada nuevo lanzamiento genera expectativa, conversación y resultados concretos en charts. Eso habla de una base de fans extremadamente leal, pero también de una estrategia musical y de marketing muy bien trabajada. En resumen, el artículo deja claro que el debut en el número 1 con Arirang no es solo un número bonito, sino una prueba más de que BTS sigue siendo uno de los grupos más influyentes del mundo. Entre ventas fuertes, streaming masivo y un fandom global superactivo, lograron otro hito que consolida aún más su legado en la música internacional.